Hola, muy buen día. Mi nombre es Santiago Delgado. Soy coach, consultor en el tema de inteligencia emocional, de liderazgo y de alto performance. En los últimos 25 años me he dedicado a estas actividades y bueno, hoy tengo una sesión más que quiero compartir contigo sobre el manejo del estrés, si tienes ansiedad, si tienes retos que manejar, que sientes que no estás pudiendo administrarlos. Tenemos una técnica fantástica. Soy el creador del spa emocional y bueno, voy a compartir con algo que sé que será de agrado y de gran utilidad para ti. Que lo disfrutes y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de nuestras emociones y del spa emocional. Y hoy vamos a hablar sobre esas emociones desagradables que sentimos cuando tenemos mucha presión, muchas cosas que resolver y retos que alcanzar y sentimos que no nos está dando el tiempo. Esta emoción de ansiedad está fuertemente vivida hoy en las organizaciones, en los líderes, en las familias. Hay mucho estrés, hay muchos retos, hay mucha ansiedad y de repente caemos hasta en burnout, que ya es el exceso de este químico, vamos a llamarle así, de estrés que está surgiendo dentro de nuestra cabeza y ya no lo podemos frenar. Entonces es importante tomarse espacios, dividir tareas, etcétera, que hoy estaremos viendo y platicando. El, el spa emocional y bueno, lo primero que vamos a buscar al alcanzar el día de hoy es que con esta técnica de utilizar correctamente el spa emocional cuando tengas estas emociones desagradables es a cumplirte a que apoyarte a que tú puedas cumplir mucho mejor con tus retos, con tus metas, con tus objetivos y puedas sentirte mucho mejor y que libres la calidad de vida que estás teniendo y sobre todo vas a tener varios beneficios que vas a ir alcanzando, que tú vas a ir sintiendo si ese es un reto que estás teniendo, que es el manejo del estrés y la ansiedad. Normalmente las personas cuando empiezan a utilizar la técnica que vamos a ver el día de hoy, se sienten mejor, tienen mayor bienestar, tienen mayor satisfacción, hay mucha claridad en la toma de decisiones, puedes tener incremento en la resiliencia para poder aguantar más los retos. No, hay dos o tres técnicas fascinantes que vamos a ver el día de hoy. Se genera mayor autoconfianza y las personas pues crecemos más, vamos creciendo, nos vamos desarrollando más. Si tú tienes equipo de gente, tienes líder o en tu propia familia, tus hijas, hijos, quieres llevar esto para apoyarlos, por supuesto que funciona y haces que se desarrolle todo de una mucho mejor manera para alcanzar estas metas y logros. Yo te invito, por supuesto, a que te conozcas bien, a que sepas cuál es tu nivel de inteligencia emocional, porque la técnica del spa emocional está basada en las habilidades de la inteligencia emocional, las cuales se pueden medir fascinantemente manejamos dos de las mejores pruebas que hay en el mundo sobre el test de inteligencia emocional y social. Y bueno, yo represento, llevo muchísimas evaluaciones hechas y te recomiendo que tarde o temprano puedas hacerte tu evaluación y te conozcas muy bien para saber cuáles son los retos que estás manejando y cómo manejar mucho mejor nuevos comportamientos de una manera mucho más exitosa. Entonces, te invito a que te conozcas. Al final del video vas a encontrar mi mail, vas a encontrar información abajo del video como tal. Bien, ¿cuáles son las habilidades que hemos visto que las personas que tienen altos retos en el manejo del estrés y de la ansiedad se presentan? Y podríamos hablar que algunas son habilidades altas y otras son habilidades pues que son bajas, que no aparecen en sus resultados muy fortalecidos. Normalmente, y esto es la mayoría de las personas, con la educación que tenemos, estamos muy bien orientados al logro. Normalmente alcanzamos metas y resultados. Las personas en su gran mayoría tenemos estabilidad alta, pero hay personas que lo tienen mucho más alta y empiezan a dejar otras abajo, otras habilidades, como las voy mencionando. También la persona puede tener fuerte perseverancia, aunque he notado en los jóvenes de ahora que están teniendo este reto de lograr resultados con perseverancia. A veces sucede que somos muy exigentes y entonces queremos las cosas muy perfectas, las queremos que se logren de la mejor manera y entonces, bueno, está bien, esto se hace que se hagan mejor cosas, se logren más resultados,
pero a veces esa exigencia se vuelve demasiado exagerada. ¿Cuál es la repercusión que tiene? Cuando tú conozcas tus habilidades de inteligencia emocional, a lo mejor puede ser que tengas baja alguna habilidad como la confianza propia, la seguridad, entonces quieres ser más perfeccionista, más controlador o más controladora para que no tengas problemas en que las cosas se vayan a salir del control que tú quieres, que no permites que haya una voluntad mayor que también te ayude a manejar esto. Entonces uno cree que el control propio es el que soluciona las cosas. Este es un reto y de ahí se genera mucho estrés. Hay veces que el estrés, la habilidad de manejar retos y manejar estrés sale muy baja. Aquí es cuando estamos notando que hay riesgos no solamente de estrés, sino de ansiedad y puede haber hasta problemas de burnout cuando entras en un reto mayor de vida, ya sea en el trabajo, personal, familiar, o sea, entras y entonces se bota mucho más fuerte este estrés. También cuando las personas tienen baja el optimismo, nos hemos dado cuenta que como se generan pensamientos entonces eh, catastróficos, negativos, pesimistas como tal, entonces se incrementa más la ansiedad, se incrementa más el problema del estrés. Y uno que es interesantísimo y que he visto que muchísima gente tiene muy baja es la percepción de la realidad, o sea, la objetividad, la capacidad de pensar correctamente, la capacidad de saber que uno está tomado por una emoción y por un pensamiento y que a veces esa emoción y pensamiento no es real, que puede tener falsedades. Y entonces muchas personas al creerse, al tener ciertas creencias falsas, entonces pueden caer en este problema. En las evaluaciones salen muchísimas personas bajas con esta habilidad. Entonces, bueno, estas son las habilidades que hemos visto, altas y bajas, que son las que repercuten en un mal manejo del estrés y de la ansiedad. Ahora tenemos aquí el spa emocional, lo vamos a utilizar como la herramienta que nos va a dar y nos va a llevar de la mano por estos 7 pasos. Hoy conocerás cómo esta técnica nos lleva uno a uno para ir resolviendo de una mejor manera el reto de ansiedad o estrés que tú pudieras tener. Es muy importante, yo le llamo el salto cuántico, ¿no? El reto del salto cuántico, porque en vez de seguir los 7 pasos, las personas saltan. Ahorita vamos a ver y ya quieren lograr, quieren alcanzar metas, quieren alcanzar resultados y entonces están perdiendo una parte muy interesante que es esta metodología. Imagínate que el spa emocional es tu cerebro o es el cerebro de con los que estás trabajando, de otras personas, de los líderes, de los clientes, de tu equipo de trabajo, de tu familia. Entonces, cada spa emocional es un cerebro. Y entonces ya tienes un mapa, que a mí es lo que me ha parecido más fascinante, de en qué parte del problema estás. Cuando estás tú viviendo una situación, un reto estresante o lleno de ansiedad, puedes ver en qué parte del problema te encuentras y entonces esto te da mucho mayor seguridad y capacidad de resolverlo de la mejor forma y manera. Bien, vamos a empezar. Paso uno, que es la identificación. El uno es cómo identificamos en el spa emocional y esto lo hacemos con una sensación de dolor o una sensación de desagrado que se puede incrementar fuertemente. Hay personas que tienen una capacidad mucho mayor de sentir propio, pero de manera propia, ya lo hemos estado mencionando en otros videos, o como empáticamente perciben muchísimo las emociones de otras personas y entonces tienen una fuerte capacidad de estar incrementando su ansiedad o su estrés naturalmente por las situaciones que pasan, o sea, se impacta más fuerte el propio cerebro. Entonces es muy importante saber, lo contrario sucede con las personas que sienten, son más racionales, sienten menos, ya sea que tengan baja empatía o ya sea que tengan baja conciencia emocional, entonces puede ser que la persona no perciba tan rápidamente o tan claramente una situación estresante. Entonces, hay que buscar o hay que estar atendiendo el cuerpo, el desagrado, las manifestaciones. De repente las personas pueden tener problemas en diferentes partes del cuerpo, donde se está expresando esta emoción desagradable y entonces es muy importante que la estemos manejando de la mejor forma, de la mejor manera. También es importante diferenciar qué emoción, porque aquí vamos a aprender que el enojo se maneja de una manera diferente, la frustración se maneja de otra, son técnicas diferentes. Hoy nos vamos a dedicar a la ansiedad. Entre más claro y al estrés tú las detectes que es ansiedad y que es estrés en ti, entonces utiliza esta técnica y con esta técnica te va a resultar correctamente el resultado que vas a tener. Si así es, agradezco me lo pongas en los comentarios cuando tengas resultados muy positivos. Ahora, cuando nosotros estamos sintiendo
una ansiedad por un evento externo que sucedió, o que está sucediendo, entonces entra al cerebro, ya lo tenemos dentro del spa emocional, dentro de nuestro cerebro, y cambia el pensamiento. Entonces empezamos a tener ciertas creencias por la manera en que estamos percibiendo, o sea, tenemos una percepción propia, cada quien percibimos, ya lo vimos en el video pasado, cada quien percibimos de manera diferente el mismo evento. Pero bueno, lo importante es cómo te afecta a ti, cómo se prende la ansiedad, el miedo, sientes a lo mejor miedo a que no vas a lograr un resultado, sientes que hay poco tiempo y entonces el tiempo te está presionando que tienes que alcanzar un logro, un resultado, una meta, llegar a algún lugar, entregar algún trabajo, alcanzar una cuota, tener alguna situación de logro y entonces en muy poco tiempo y esto destapa fuertemente el estrés y la ansiedad. En las empresas normalmente todo se queda de manera, todo se pide y se quiere de manera inmediata, rápida, para mañana, para pasado, se quieren tiempos muy cortos y entonces se sucede que luego se está incrementando el estrés dentro del cerebro y mis pensamientos empiezan a ser entonces de que no voy a poder, de que va a haber consecuencias negativas. Y entonces el pensamiento en las consecuencias negativas es pues muy desagradable porque entonces uno jala otro pensamiento y van concanetándose como una cadena que se va uniendo una tras otra en estos pensamientos, pero son de consecuencias negativas todos ellos. Entonces, si yo no estoy consciente físicamente de que ya está activa esta emoción de desagrado, que es ansiedad, entonces yo ya le creo a mi pensamiento y creo que lo que yo estoy pensando es lo correcto. Me van a despedir, no voy a poder, no lo van a aceptar, los demás no lo quieren, me van a rechazar, no está perfecto lo que estoy haciendo. Si yo no está perfecto y entonces me va a hacer que me lo van a criticar, no lo voy a poder entregar y si no lo entrego no voy a tener dinero, no voy a tener resultados, etcétera. Una serie de pensamientos negativos y hasta catastróficos de la situación de el estrés y de la creencia que se activa como tal. De aquí tenemos nosotros dudas, porque no vamos a alcanzar el resultado, ¿no? Y entonces la falta de capacidad y toda esta serie de pensamientos no son reales. Son activados por la angustia, son activados por el miedo, pero simplemente o los detectas corporalmente y sabes que estás viviendo esta emoción y por lo tanto, bueno, la vas a atender, pero no le vas a hacer caso exactamente a este tipo de pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya vimos en dos. ¿Qué sucede normalmente? Como uno se siente muy mal, como hay dolor corporal, hay desagrado, hay desazón, y entonces uno corre, brinca, salta. Y esto le llamamos el reto del salto cuántico. Porque uno, yo identifiqué físicamente una sensación desagradable. Dos, tengo un tipo de pensamiento que es catastrófico, negativo, de consecuencias negativas como tal, y entonces luego quiero ir a resolver con esa emoción de ansiedad, con ese estrés. Y entonces salto al 7. ¿Y qué pasa en el 7? Entro en acción. Entonces trato de ir a lograr, trato de ir a hacer las cosas desde esa emoción y lo trato de hacer de manera precipitada, de manera rápida, de manera, pues, lo más práctica que se puede, o voy tratando de alcanzar más metas, más logros, más resultados. Y entonces me estoy saltando toda una metodología. Lo más interesante, como vamos a ver más adelante, es que creemos que con esa emoción de ansiedad estamos logrando el resultado que se quiere de manera correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Que después volvemos a, como resolvemos de una manera muy sencilla, muy rápida, pues el problema llega después y se vuelven a regresar al uno, se prende un problema más grande a veces, entonces vuelvo a tener consecuencias negativas, tengo pensamientos que no están funcionando bien las cosas, que puede haber un reto negativo y vuelvo a intentar lograr y así me puedo ir. Entonces, la metodología, tenemos una metodología, tú usa la metodología del spa emocional y siempre vas a resolver de mejor manera. Esto te lo garantizo. Paso 3, pasa al 3. Tomas una respiración, respiras y dices, no voy a saltar, no voy a hacer el salto cuántico, no voy a lograr de inmediato. Tengo que ver qué está pasando. El 3 es comprender la realidad. El 3 es ir a investigar qué sucede. Tenemos que ir a la causa. Tenemos una cultura que nosotros siempre creemos que vamos a arreglar el problema en el efecto final. La consecuencia final que hay en el futuro la queremos ir a arreglar ahí y entonces las causas vuelven a seguir vivas. Y esa causa viva que está generando una situación que tengo que ir a arreglar, si yo la atiendo el final, entonces no estoy atendiendo las causas. Hay veces que cuando yo comprendo
investigo más, indago más qué está sucediendo y me hago esta pregunta, ¿por qué me siento de esta manera? Y entonces empiezas a ver que a lo mejor estableciste tú mismo fechas. Tú mencionaste que podías ser en corto plazo. Dijiste, no estableciste límites. Dijiste que sí podías cargar con más cosas. Se te ocurrió tener dos o tres actividades y tú creíste que lo ibas a lograr. Te metiste en varios proyectos o en varias situaciones de gastos o situaciones que tienes que resolver. Entonces empieza a ver si tú vas a la causa, que vas a percibir el problema. Tú preguntas, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué entré en desagrado? El desagrado en el cuerpo es un aviso positivo de que tienes que ir a arreglar eso. Está bien, ok, pero no es que vaya a haber una consecuencia negativa por el pensamiento como tal, sino tienes que ir a saber que por qué generaste esa sensación de desagrado. Entonces te dieron un trabajo que tenías que entregar y aceptaste fechas cortas, aceptaste demasiado trabajo, te comprometiste a cosas que no se deben, no estás utilizando tus fortalezas, te sientes debilitado ante el reto. Y entonces, bueno, puede ser que también estés generando pensamientos pesimistas y el problema es que tú eres una persona que tienes pesimista y generas pensamientos no muy fructíferos como tal, pues entonces ya se incrementa la ansiedad y el estrés de que las cosas no van a salir. Entonces tienes que ir aquí en el 3. A mí me gusta mucho el coaching, me gusta mucho la plática, que cuando sientas esto, platiques, indagues. ¿A quién me ayuda? Denme documentos, denme información. Ponte a indagar más de por qué sucedió esto, por qué entraste en este desagrado. Y aquí es cuando ya estás siendo inteligente emocionalmente, que ya no hiciste el salto cuántico, sino fuiste a indagar la causa. Nosotros vamos a ir a buscar las causas profundas y entre más encuentres las causas, a veces aquí ya se desactiva, a veces aquí ya no hay problema. Ya encontraste qué había pasado, cambias las reglas, cambias las condiciones y con esto puede ser que se acabe la situación o problema y ya lo resolviste. Interesantísimo que logres hacer esto. En ocasiones así sucede. Simplemente es un enfoque más objetivo, más de comprensión, más de establecer nuevas reglas ante el reto que se tiene y con eso funciones correctamente. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, pero vamos a suponer que de todas maneras tienes que ir a alcanzar una meta, tienes que ir a alcanzar un logro, tienes que ir a ese resultado. Entonces nosotros vamos al 4. Tienes que acordarte que estamos desactivando. Cuando nosotros fuimos con la causa, el objetivo es que ya, ok, desciende el estrés, desciende el miedo. Ya investigué, ya pregunté, ya me hice de más documentos, ya estoy negociando como tal. Y entonces de aquí lo que vas a hacer es ir a diferenciar entre esa causa, ajá, y perdón, entre esa causa y el deseo que tú tienes, que yo para qué entré esto, yo por qué quiero esto, yo qué era exactamente lo que yo deseo. Entonces, cuando tú regresas a tu proyecto visionario, al que por qué estás trabajando en lo que haces, por qué estás metido en tal situación que tú quieres arreglar y te gusta mucho y vuelves a conectar con tu corazón, entonces cambiaste ya. Le hiciste caso al miedo, lo desactivaste, fuiste a las causas profundas. No le hiciste caso a tu pensamiento de pesimista, no hiciste caso al pensamiento de consecuencias negativas y entonces ahora sí que ya investigaste, vamos a tu fortaleza. ¿Cuál es la parte visionaria? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es en realidad lo que quiero? También aquí puedes desactivar totalmente la problemática que tienes porque a veces dices, pues yo no quería entrar a esta reunión o yo no quería hacer esto, yo no quería comprar esto, yo no necesito tantas cosas o tantos retos o tantas condiciones. Y entonces, al recordar que sí, a lo mejor lo que yo quiero es hacer esto, me gusta mucho lo que hago, ya recordé que yo estoy ayudando a la gente, tengo un valor de ganar, ganar, estoy dando lo mejor de mí para otros, estoy ayudando a otros seres humanos perfectamente. Entonces, al conectarte en la causa profunda del corazón, el cerebro empieza a ir a otras áreas donde podemos empezar a crear nuevas cosas, nuevos químicos. Ya no es el estrés, ya no es el cortisol, ya no es la norepinefrina, ya estás generando otra forma de conectarte contigo, que es a partir del corazón. Y entonces empiezas a tener una claridad mental para empezar a innovar. Y aquí vamos con estas 3, 4 estrategias. Voy muy rápido. La primera es con qué emoción, recordar que la emoción que quieres lograr es positiva, es agradable. Y entonces dices, ok, aquí me acuerdo que Altai Rat, una persona que tiene un YouTube, me contó una técnica que yo les recomiendo muchísimo su canal. Ella me dijo cuando yo me encontraba en un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés, entonces me dijo, utiliza la teoría del búfalo. El búfalo lo que hace es pisar fuertemente, uno,
una pierna, una pata, después la otra y después la otra y una a una en pequeños pasitos, por eso le pusimos piano, piano, entonces vas a ir construyendo algo nuevo paso a paso, pero muy fuerte. Entonces esta técnica me fascinó, me sirvió muchísimo para poder ir a un reto que iba a durar un año. Yo no sabía que iba a durar tanto tiempo el reto que yo tenía y entonces la técnica del burro fue fantástica para yo caminar de pasito en pasito. Ella tiene un canal, se llama el Rap, se lo recomiendo mucho, tiene un sistema de conexión que le llama, que son unos cursos fantásticos, muy recomendable por si quieres darte una vuelta y conocer lo que Altai Rat hace, que para mí ha sido una ayuda increíble en el trabajo mismo que yo estoy haciendo. Felicidades, Altai, por cierto. La otra teoría que a mí me gusta muchísimo es la teoría de las escaleras en los pequeños pasos. Entonces resulta que nosotros creemos que a lo mejor dando grandes pasos vamos a alcanzar ese resultado final, porque vamos a hacer 4 o 5 pasos y no va por ahí. Nosotros vamos a llegar a la misma meta si tú estableces pasos y metas y pasos mucho más cortos, uno a uno, chiquitos, y entre más pequeños los hagas, el cerebro no entra otra vez en estrés, no entra en la consecuencia negativa, no logra entrar en ese cortisol fuerte. Entonces lo que tú tienes que hacer es divide y ganarás, divide y vencerás. Entonces divide las metas en muy pequeños pasos y vas a alcanzar el mismo resultado, pero sin estrés, sin nada de estrés. Entonces el ejemplo es muy fácil verlo, nada más veo la escalera, es el mismo lugar, es la misma meta, pero uno me está costando todo el trabajo y tengo que hacer muchas cosas particulares para ir a un escalón grande, pues a otro escalón muy grande y así. En cambio la otra es pequeño, pequeño y no entres en estrés y alcanzarás esas metas. Entonces divide tus metas por semanas, por días, por horas y vas a ver qué increíbles. Y después está el discurso del rey. El discurso del rey, lo voy a hacer muy rápido esta parte, es el rey Jorge de Inglaterra, que es tartamudo. No voy a dar toda la historia, pues si quieren ver la película está muy buena, la recomiendo muchísimo. Él es tartamudo y tiene que dar un discurso de declarar la guerra a Alemania. Y entonces él siendo tartamudo tiene un coach que le ayuda a hablar de una mucho mejor manera, a no ser tan tartamudo. Lo estaba durante varios meses anteriores trabajando con él y se presenta este reto. Tiene que dar ese discurso y dice, ¿cómo va a dar un discurso a la nación si yo soy tartamudo? Bueno, resulta que la técnica que utilizaron y que el coach en el momento que estaban empezando a dar este discurso es esto. Ahí está y en la película sale. Entonces tomé yo este print screen donde él divide el discurso y entonces le decía al rey Jorge, tú tienes que acordarte que no logras hablar 7, 8 palabras corridas, pero sí puedes hablar 2 palabras y no te pasa nada. Entonces yo te leo, ya te preparé el mismo discurso y tu discurso son 2 palabras. Se acabó. Vuelves a empezar, 2 palabras, se acabó. 3 palabras, se acabó. Y entonces él empieza a decir, pues sí, cierto, mentalmente no hay estrés. No hay reto, yo nomás doy 2 palabras y cierro. Vuelvo a empezar, 3 palabras y cierro, 2 palabras y cierro. Entonces vuelves a dividir un discurso de varias hojas que se tenía en cada línea y cada línea la divides en 2 o 3 palabras. Divide y vencerás. Es tremendamente importante esta técnica, sencillísima técnica. Y a mí lo que me fascina, que es de la carrera de arquitectura, que yo creo que todos deberíamos de tomar esa carrera desde la preparatoria, una de las características muy interesantes, me fascina ver que los albañiles van construyendo de ladrillo en ladrillo. La construcción más grande que tú puedas ver que tenemos en la humanidad está hecha de ladrillo a ladrillo o de paso a paso o de herramienta en herramienta que se va utilizando para lograr alcanzar ese gran reto que se quiere construir, ese puente, ese edificio. Y siempre se hace así. Cuando tú llegas, ejemplo, si tú fueras arquitecta o arquitecto y llegas a ver un avance de obra y entonces lo primero que hacen es planearlo, lo ponen semana a semana y después lo dividen, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y en fechas. Entonces, cuando tú vas y ves que una pared a lo mejor no está bien terminada, pues tiras esa parte de la pared y vuelves a hacer que se construya. O sea, tienes las ventajas de que al ir revisando pedazo a pedazo de una construcción, pues tienes forma rápida de regresar. Yo en los líderes que veo cómo trabajan, de repente tienen un trabajo muy avanzado y no se han dado cuenta que no revisaron de sus equipos o de otras personas
pequeñas partes del trabajo que se había hecho y a veces se tiene que hacer un trabajo completo. Entonces divide, divide y vencerás. Checa cada momento que estás construyendo algo, que estás haciendo algo y vas a lograr un gran resultado sin estrés y sin ansiedad. Y de aquí entonces ya esa parte innovadora, que son estas técnicas que te estoy dando, pasamos a ver que tú digas quién lo va a realizar, entonces entregas una manera diferente de impactar en el grupo, en tu equipo, en los demás, en las personas que tienes que liderar o que tienes que llevar a que hagan esto, pero ya tiene la tarea facilidad. Entonces la gente no siente estrés, no siente estrés y entonces van a avanzar y van a alcanzar esas pequeñas metas, esos pequeños logros. Y es muy diferente cuando lo haces así. Y por último, si tú vas a estar enfocado en esta meta, pues entonces aguantas el desagrado, te esperas a lo que estás haciendo, te acuerdas de la meta que tienes que hacer. Hoy voy a construir 2 ladrillos, hoy voy a avanzar 3 escalones, nada más. Y aquí me quedo. Mañana avanzo otros 3, mañana avanzo otros 2. Me enfoco al 100% y pongo todo mi corazón en este pequeño paso que estoy haciendo ahorita, en este momento, para ir a alcanzar la gran meta. No te distraigas. Termina una meta, termina un ladrillo, termina un escalón y te vas al segundo y te vas al siguiente. Y así te vas poco a poco. Tu mente está totalmente enfocada en esta división de tareas que hiciste y vas a completarlo de una manera fantástica. Te vas a incrementar de alegría. Por último, tengo la parte de Grigori Grabovoi que nosotros utilizamos también muchísimo para que logres metas. Si quieres utilizar los números, si tú tienes la máquina, el PRK1 en línea o el PRK1 físicamente, bueno, tenemos aquí unos números que es el 894 719 7848 y utilizando y repitiendo este número te ayudará a alcanzar metas y logros con poco estrés o sin estrés, con la técnica que estás utilizando, sin estrés, sin ansiedad, alcanzando desde tu corazón lo que más quieres y más deseas. Nosotros decimos, disfruta tus logros, hazlo con el spa emocional y disfruta de tu liderazgo. Sí se puede vivir así, sí puedes alcanzar poco a poco, independientemente del reto tan grande que sea, divídelo siempre y te vas a sentir de una mejor manera. Que tengas mucho éxito. Mi mail está abajo. Si quieres una sesión de coaching, si quieres alguna evaluación, me dará mucho gusto conocerte y que pases una semana extraordinaria. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.